Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Bueno, vamos a continuar con la sesión. Ayer me había quedado explicando cómo cambian los costos de la función de producción en una vialidad en la cual, a medida que aumenta el número de pasajeros, de vehículos, aumenta el tiempo de recorrido porque los vehículos están más cercanos y no tienen la misma libertad de maniobra que si estuvieran ellos solos, ¿no? Entonces, ese incremento de los tiempos de recorrido no es lineal, sino que va a tener una forma que no es lineal. No voy a explicar, no voy a indicar exactamente cuál ahora, sino simplemente hay que mantener en mente que a medida que te acercas a la capacidad de la vía, pues se incrementa el tiempo de recorrido, porque los vehículos están más cerca y pueden desplazarse a menor velocidad, ¿no? Eso ya lo explicaremos más a fondo en la otra unidad. Lo importante es que no son lineales esos crecimientos o esos incrementos de costo generalizado. Por cuestiones de simplicidad, podríamos aproximarlo con una línea recta, que es esa línea verde que he mostrado ahí. La línea azul es la realidad y digo, bueno, pues no vamos a complicarnos la vida, vamos a hacerlo simple y vamos a hacerlo a través de una función lineal que tiene la siguiente particularidad. Cuando el volumen de personas es cero, no es que el tiempo de recorrido sea cero, sino es el mínimo. Es decir, si circulas a la velocidad máxima, te vas a tardar un tiempo, ¿no? La velocidad máxima permitida. Entonces vas a consumir cierto tiempo para ir de un punto A a un punto B. Y es eso el costo fijo que le llamamos, que luego ahora más adelante veremos. Entonces, ese es el costo fijo y el costo variable es la otra parte, cómo cambia ese costo generalizado conforme hay más vehículos, ¿no? Si ustedes recuerdan los videos, si es que ya los vieron, vamos a encontrar que todas las funciones de producción tienen un costo fijo y uno variable, que es el costo total, ¿no? Así se puede escribir. Y en este caso de la carretera, el costo fijo es lo que tienes que recorrer por lo menos, ¿no? El tiempo que te tienes que tardar para hacer tu viaje. Y luego, pues, cómo ese es el costo fijo, y luego el costo variable es cómo va cambiando esos tiempos en la medida que hay más congestión. Es decir, dependiendo de la hora del día, vamos a tener esta situación, ¿no? Vamos a tener pocos y más usuarios según transcurre la hora del día. Entonces, estos son los que nos van a determinar, este volumen de vehículos es lo que nos va a determinar cómo van a variar estos tiempos de recorrido. El número de vehículos y las condiciones de la geometría de la vialidad o de la carretera. No es lo mismo tener un carril que tener dos o tres o más, ¿no? Entonces son tanto la oferta, que en el caso de una red es la capacidad de una infraestructura y sus características geométricas, y la demanda, que es el número de pasajeros, de usuarios, perdón. Así que si nosotros, bueno, más bien en esta función nosotros podríamos representar como a manera de ejemplo cuál sería el tiempo de recorrido a diferentes horas del día. Por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí a las 4 de la mañana, en esa hora, ¿en dónde estaríamos? En esa hora donde vean que hay pocos usuarios, ¿en dónde estaríamos en esta línea verde? ¿En qué parte de esa curva o de esa línea estaríamos? ¿Al principio, al final, en medio? Al principio, ¿no? Exactamente. Entonces, ese primer punto que puse estaría aquí. O sea, tendríamos el tiempo mínimo, ¿no? Iríamos a la velocidad máxima. Luego, si nos vamos más adelante, este que teníamos a las 8 de la mañana, hay un poco más de usuarios, pero todavía puede haber más. Entonces, ¿eso por dónde estaríamos en esta curva?
A la mitad, al final, igual al principio, ¿en dónde? Un poquito después de la mitad, ¿no? Ok, por acá, por la mitad, un poco más, una cosa así, ¿no? Y finalmente, si queremos ver la hora pico, esta, pues eso es lo máximo que tenemos, ¿no? Sería nuestra, digamos, nuestra última observación, ¿sí? Por acá. Ahora, eso no significa que hayamos alcanzado la capacidad de la vía, ¿no? La capacidad de la vía todavía puede estar más adelante, o en el caso de esta función lineal, pues no importa, ¿no? Porque pues va a ser lineal. Sin embargo, si nosotros consideramos que la capacidad está cerca, o sea, ya estamos llegando aquí, esto va a crecer en realidad mucho, ¿no? Déjenme agarrar un puntito. Bueno, no sé. Entonces digamos que es esto y aquí ya estamos cerca de la capacidad, por eso los tiempos, las velocidades se hacen cada vez más pequeñas, cercanas a cero, y si la velocidad es cercana al tiempo, el tiempo recorrido es muy grande, ¿no? Entonces aquí hay como una asíntota cuando llegamos a la capacidad máxima. Si representamos a través de una función lineal como esta, no lo vamos a ver, ¿sí? Y así que no habría, no tendríamos conocimiento de esa situación. Eso insisto, lo veremos en la otra unidad. Por ahora vamos a decir que pues tratamos de representar este comportamiento por una línea recta, que es esa, ¿no? Y además, esa línea recta la podemos construir a partir de observaciones que hagamos sobre la vialidad de cuántos vehículos hay, ¿no? Podemos sacar cuántos vehículos hay y a qué velocidad van. Y entonces con eso, al menos con 3 puntos, podríamos ver la forma de la curva, ¿no? De hecho, con 2 nada más es suficiente para determinar cómo es esa línea recta, ¿no? Entonces tiene un intercepto que está aquí y luego una pendiente. Eso es todo lo que hay que calcular a partir de 2 o más observaciones, ¿no? Así que nosotros podremos calibrar esta función a partir de observaciones que hagamos en el campo, que es fácil hacerlas, bueno, fácil. Podemos determinar cuál es el tiempo de recorrido y con eso podemos calcular el costo, o simplemente si esto lo expresamos en términos de tiempo, digo sí de tiempo, y consideramos que el tiempo, el valor de tiempo es 1, un peso por minuto o un peso por hora, entonces nos va a quedar el mismo tiempo de recorrido, ¿no? Y ya estaremos hablando del costo generalizado. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos saber cuál es el tiempo de recorrido en una vía y a partir de ese tiempo de recorrido podemos construir esta función. Lo que no sabríamos es cuál es el volumen de vehículos, ¿no? Pero nosotros podríamos hacer un supuesto en términos de la ocupación. Entonces, nosotros podríamos poner aquí que la ocupación déjenme ver que no está conectado. Podríamos, bueno, introduzco el concepto de ocupación y la ocupación es se mide en por ciento y es igual a el volumen de vehículos entre la capacidad de la vía, ¿no? ¿Sí? Así que nosotros en lugar de usar, o podemos usar este volumen o podemos usar la ocupación. ¿Qué es lo que necesitamos? Ah, pues definir dos cosas. Definir la capacidad. Les decía, más o menos en una
en una vialidad urbana, 900 vehículos por hora, y eso puede ser 1200 vehículos por hora en una carretera, ¿no? Incluso más. ¿De acuerdo? Entonces nosotros definiremos, según, esto es por carril, ¿no? Por hora, por carril. Nosotros definiremos un rango de capacidad que está entre esos valores, vamos a decir 900, y que solo fuera un carril, pues 900 vehículos por carril. Y según las observaciones, ya sea esta o esta, vamos a suponer que eso corresponde a un porcentaje de la ocupación. Que sabemos que a las 5 de la mañana pues no hay vehículos, ¿no? Entonces, esto podría ser 0. Entonces, no hay ocupación o es muy cercana a 0. Entonces, si la ocupación es 0, pues estaríamos cerca del origen, ¿no? Eso puede ser cuando veamos nuestros tiempos de recorrido, el mínimo va a corresponder a una ocupación 0. Y el máximo que nosotros podamos observar va a corresponder a una ocupación que ustedes van a suponer. ¿Sí? Entonces van a decir, bueno, pues esa vía se incrementó 2 veces el tiempo de recorrido con respecto al mínimo, entonces debe estar, pues, por decir un número, 60%, ¿no? Es un mero supuesto. Realmente esto se hace con aforos, ¿no? Y se puede determinar exactamente la capacidad y se puede determinar también la ocupación real, ¿no? Todavía no tenemos los elementos para hacer eso y para el ejercicio solamente vamos a tomar el tiempo de recorrido mínimo, eso es 0, y un tiempo de recorrido máximo y eso le vamos a poner un valor, ¿no? De ocupación. Conocida esa ocupación, suponemos la capacidad y entonces ya vamos a tener varias observaciones con diferentes cantidades de vehículos y lo que sí vamos a obtener son los tiempos de recorrido. Ustedes supongo que han utilizado aplicaciones como Waze o, ¿cómo se llama la otra? Maps. Maps. Y entonces ahí nosotros podemos ver los tiempos de recorrido a diferentes horas, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿qué es lo que han usado? El Maps. ¿Mande? El Maps. Ok, entonces yo no sé, déjenme ver si yo puedo entrar aquí a Maps para que les pueda mostrar. Así que ustedes ponen, bueno, como sus celulares tienen un GPS, entonces saben dónde está ubicado. Y yo voy a poner, que voy a Ciudad Universitaria, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ustedes lo escogen y dice, indicaciones. Oye, aquí saqué, ¿a dónde me mandó? Ciudad Universitaria, ok, aquí. Y les dice indicaciones, ¿no? Les sale los horarios. Y bueno, no sé, aquí no lo veo, pero hay una, a ver, déjenme si puedo ir aquí. Indicaciones. Ok, entonces seleccionamos el modo y ahí me apareció una ruta. Si me voy por circuito Juan Pablo II, me voy a tardar 38 minutos, ¿no? Dice salir ahora.
es esto? Aquí no me aparece, pero normalmente aparece como un diagrama en donde les dice qué tan concurrido está ese lugar. ¿Sí? Esa es una idea de cómo cambia. Y en el caso de Waze, ustedes pueden ver cuáles son las variaciones de los tiempos de recorrido en función de la hora del día. Es aproximado, ¿no? Déjenme ver si puedo entrar desde mi celular. Ok, entonces, bueno, vienen diferentes modos. Navegar en la aplicación. Bueno, hay una manera de hacerlo. Ustedes lo pueden hacer a diferentes horas del día y entonces les va a cambiar los tiempos de recorrido. ¿Qué hay que verificar? Que los mande siempre por la misma ruta, ¿no? Para que sean los tiempos de recorrido comparables, ¿no? Les digo, aquí no la encuentro, pero hay una opción. Hay una opción en donde viene cómo se tarda a lo largo del día. Digo, cómo varían, ¿no? Los tiempos de recorrido a lo largo del día. No sé en dónde está. Pero bueno, en el peor de los casos, como son 2 o 3 observaciones, ustedes van a sacar el tiempo de recorrido. Si quieren les muestro aquí. Que igual dirán, bueno, ¿y este señor qué está haciendo? Les voy a mostrar. Aquí. Entonces, aquí ustedes pueden ver, este es el recorrido de cómo llegar, en este caso, de un punto A un punto B que ustedes van a elegir. En este caso me manda por el periférico, ahí hay un problema de congestión y les dice que son 21 kilómetros y se van a tardar 35 minutos. Esto es a las 7:42, es más o menos una hora de mucho tráfico. Creo que a las 9, entre 8 y 10 de la mañana es peor. Entre 7 y 9 de la mañana creo es peor. Entonces ustedes van a hacer esto mismo. Si yo lo hago a las 12 de la noche, seguramente que me va a dar un tiempo más bajo, ¿no? Unos 25 minutos quizás. ¿De acuerdo? Y si lo hago a las 7 de la mañana, quizás me dé 40 minutos, ¿sí? Entonces, esas dos observaciones, de al menos 2 horas distintas, ustedes lo van a registrar. Primero van a escoger qué recorrido quieren o, digamos, pueden esto suponer que va a ser una autopista o van a cobrar ahora en el periférico, vamos a decir, y cuánto deberíamos de cobrar, ¿no? O pueden hacerlo en hacia otro poblado, un recorrido un poco más largo, hacia Tlaxcala, por ejemplo. Entonces van a decir, bueno, pues hoy la vía que es libre, creo que se llama la vía rápida, ahora van a cobrar peaje, o no sé si ya cobran, ¿no? De hecho, hay una peaje, aparte de la que le llaman vía rápida y la carretera federal, ¿no? Entonces, si quieren ver problemas así graves de congestión, pueden tomar Tlaxcala-Puebla y sobre la carretera federal y van a encontrar ahí unas cosas espantosas de tráfico, ¿no? Bueno, no sé, espero que no esté tan distinto como era antes por el tema de la pandemia, ¿no? Y van a sacar sus tiempos de recorrido en 2 o 3 horarios distintos, buscando que una de las lecturas sea a cierta hora de la mañana, muy temprano, o muy tarde en la noche, ¿no? Entonces, cerciorarse que sea el mismo itinerario, ¿no? Porque estos programas o estas aplicaciones lo que hacen es encontrarles la ruta más rápida. Llamada de Edervis. ¿Quieres contestar?
A ver, un segundo. Segundo. Bueno, perdón. Entonces les decía, tienen que verificar que sea la misma ruta porque aquí, en donde estén viendo ustedes las imágenes, me ofrece 3 alternativas, ¿no? Y pues cada una tiene, pues no es la misma vía, por lo tanto no son comparables. Tiene que ser de la misma vía. En las aplicaciones hay una forma de decirle cuál es el itinerario que ustedes quieren y en el Waze sí hay un histórico de cómo varían, ¿no? Lo pueden sacar, incluso pueden sacar el diagrama de ahí y claramente pueden obtener el tiempo mínimo y el tiempo máximo. Suponen a qué nivel de ocupación corresponde eso y ya pueden sacar la función. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Está claro cómo hacerlo? Este, Inge, yo sí tengo una duda. Sí. ¿Tienen que ser de una vía rápida? Pues como esto es más bien de carreteras, el tema, nosotros tenemos circulación continua e interrumpida. La circulación continua es la que se da en las carreteras, es decir, no hay semáforos y generalmente no deberían de haber otros obstáculos, ¿no? Sabemos que están los topes que hace que reduzcan la velocidad, pero no se detiene el vehículo. Entonces se llama circulación continua. Y la interrumpida es la que se da dentro de las ciudades, es decir, donde hay semáforos. Entonces es muy difícil representar esas condiciones para este caso que vamos a ver. Además que la tarificación, el tema del peaje, se aplica normalmente a carreteras y hay vías urbanas, como les decía, el segundo piso aquí de Puebla, que puede considerarse una vía urbana, pero pues prácticamente para recorridos de mediano y largo alcance, ¿no? Entonces, no tiene que ser una carretera, no exclusivamente, porque podríamos suponer que las observaciones corresponden a una carretera que ustedes inventen. Pueden de ahí tomar los registros poniendo o suponiendo que van a ser, por ejemplo, un segundo piso en la avenida Forjadores, ¿no? O en la avenida esta que está en Angelópolis, ¿no? O el circuito interior, o ahí pueden hacer ese supuesto, ¿no? Pero les digo, para que no sea más entendible el ejemplo, es mejor que lo hagan sobre una carretera. Y una carretera, pues que esté en una zona más o menos congestionada, porque
Si ustedes escogen una vía que no tiene mucho flujo vehicular, entonces pues vamos a estar aquí en la parte primera de esta curva, ¿no? Realmente no se va a ver mucho la diferencia de tiempos de recorrido entre el menor tiempo y algún tiempo en cualquier hora del día, o el mayor tiempo que puedan hacer a lo largo del día, ¿sí? Entonces, por eso se trata de que consideren carreteras que tienen cierto tráfico, ¿no? Entonces, generalmente puede ser cualquiera que conecte con Puebla. El periférico, les digo, es un caso simple y accesible a todo mundo, pero pues ustedes como gusten, ¿no? Aún si fuera una vía urbana, pues puedes suponer que es una autopista urbana, ¿no? Que también existe. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces si no tienen preguntas, rápidamente voy a comentarles. Pues ustedes van a tener, para trazar la función, una función lineal, ustedes necesitan, bueno, aquí le voy a poner la función general, y igual a mx más b, ¿no? Esa es la fórmula general de una recta. ¿Qué cosa es b? Pues es el intercepto, y en este caso sería el costo generalizado a la velocidad máxima. Incluso hablemos de tiempos, ¿no? Es el tiempo recorrido mínimo, es decir, a la velocidad máxima. Ese va a ser el intercepto y la pendiente es lo que tendríamos que calcular, dado que conocemos otro punto, ¿no? Nosotros podemos calibrar esta función o conocer los parámetros de esta función m y b a partir de dos puntos o un punto y la pendiente, ¿no? Eso nos los enseñaron creo que en la primaria. Bueno, estoy exagerando, quizá no en la primaria, pero en la secundaria seguro, en la prepa se los volvieron a explicar y en la universidad se los volvieron a repetir, ¿no? Entonces no es ninguna complicación. Mis hijos que están en la secundaria saben hacer esto, así que no es nada del otro mundo. Entonces su primer punto va a ser este mínimo, ¿no? ¿Y este qué coordenadas tiene? El punto A, ¿qué coordenadas tiene? Ese amarillo que dibujamos ahí. ¿Qué volumen tiene? ¿Cuántos vehículos pasan ahí? 4, ¿o cuánto dice? 4. No, o sea, dice ahí B4, quedamos que es a las 4 de la mañana, pero era casi cero, ¿no? Entonces, el valor de X es 0 y el valor de Y va a ser la velocidad, la distancia entre la velocidad permitida, ¿no? ¿Sí? Entonces esta coordenada, 0 va a ser 0, y esta coordenada, ¿cuál es el tiempo mínimo? Pues eso lo van a sacar de su observación, de Waze, ¿no? Y la segunda observación, o las posteriores, ustedes van a sacar, esto no lo saben, pero sí saben cuál es el tiempo de recorrido en el punto B, lo vamos a llamar el punto B, ¿no? ¿Vale? Ese que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo despejamos aquí la ocupación? ¿O cuántos es el volumen? Aquí les decía yo que el volumen en el punto B va a ser igual a la ocupación por la capacidad, ¿no? Entonces ustedes van a poner cualquier capacidad, bueno, que esté entre 900 y 1200. Y también van a suponer la ocupación. Entonces dice, bueno, pues eso, ¿cómo podemos tener una idea? Más o menos,
digamos, cuando está al 95% de ocupación, más o menos es 2,5 veces el tiempo de recorrido mínimo. O sea, se multiplica por 2.5 el tiempo de recorrido mínimo. Entonces, si una vía normalmente a las 4 de la mañana te haces 20 minutos, cuando está al 95% de ocupación, pues vas a hacer, les dije 20 por 2.5, son 50 minutos. ¿Sí? Ese es más o menos el orden de magnitud. Si ustedes este punto intermedio, vamos a decir que ven que el tiempo de recorrido aumentó en 50%, pues entonces más o menos hagan una regla de 3 y bueno, pues eso debería ser como el 30% de la ocupación, ¿no? ¿Sí me explico? Esto es supuesto. ¿De acuerdo? 30% por la capacidad que ustedes van a suponer, voy a poner 1000 vehículos por hora y entonces esto les va a dar 300, ¿no? $300 vehículos por hora son los que pasaron ahí, o 300 vehículos, ¿sale? Y entonces ya tienen la coordenada, aquí, serían 300, o lo pueden usar en términos de ocupación, también no pasa nada. Y el tiempo de recorrido que ustedes van a sacar de Google Maps o de Waze, ¿sale? Y pueden hacer 2 o 3 o más observaciones. Al final ya saben el mecanismo, van a poner una propuesta de ocupación y una capacidad, ¿no? Entonces, pues ya tenemos las coordenadas de 2 puntos, entonces es muy fácil saber la pendiente. O sea, el intercepto, pues está claro aquí, ¿no? Aquí nada más tengo que sustituir este valor de Y, cuánto es el tiempo de recorrido mínimo, y me queda por determinar la pendiente, ¿no? Y la pendiente a qué es igual. Aquí es igual la pendiente de una recta. ¿Sí? Pues es la diferencia. A ver, es la Y2 menos Y1. Es la diferencia vertical menos la diferencia horizontal, ¿no? Y que no es otra cosa que, pues, la pendiente. X2 menos X1, ¿no? ¿Sale? Entonces tienen los 2 puntos, entonces sería más bien YB, si es que la coordenada del vertical en el eje B menos la coordenada en el eje A, el valor del abscisa del eje XA, digo B, menos XA. Y ustedes tienen esos datos, ¿no? Aquí ya los van a tener con sus observaciones, entonces calculan la pendiente y ya tienen la forma de esta ecuación, que no es P. Esta es la fórmula general, la vamos a transformar a costo generalizado de viaje es igual a mx más, aquí vamos a poner tiempo 0, ¿no? Más bien esto, perdón, esto es sí. Esto para que sea un costo lo vamos a multiplicar por el valor del tiempo. Y el valor del tiempo vamos a suponer que es 1, ¿no? Así que no hay ningún problema con esta situación. ¿Sale? Pues si multiplico esto por 1 me va a seguir quedando lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero como ya lo multipliqué por un valor de pesos por kilómetro, por tiempo, multiplicado por tiempo, me quedan pesos, ¿no? Entonces, todos los costos se miden en pesos. ¿De acuerdo? Entonces, con eso van a ustedes a construir su función de oferta. ¿Dónde está la demanda aquí? Pues la demanda va a corresponder a la que ustedes definan en cualquiera de los puntos que quieran analizar.
Si ustedes dicen, bueno, es que sí me interesa saber cuál va a ser el peaje a las 8 de la mañana, si este punto fuera a las 8 de la mañana, entonces les decía yo que como eso es lo que observaron, seguramente hay una curva así de usuarios. Puede ser así o así. Ustedes lo van a tener que suponer. Mañana, porque ya no me da tiempo ahora, vamos a explicar cómo calculamos o cómo vamos a suponer que es esa función de demanda, ¿no? ¿Sí? Entonces, si hay este número de usuarios que ustedes contabilizaron, o se supone que contabilizaron, entonces es que existe una demanda para ese punto, y esta curva pues, es una familia de curvas que puede cambiar en su pendiente. Ustedes van a suponer la pendiente, ¿sí? Y vamos a tener la siguiente ecuación de esta otra curva. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, entonces nos vemos mañana. Si ustedes quieren ya ir explorando cómo calcular el tiempo de recorrido, definiendo su itinerario y la aplicación con la que van a calcular el tiempo de recorrido, pues les van a aparecer las dudas. Y si no, pues traigan ya sus puntos, ¿no? Lo que observaron. Ah, pues mira, acá está mi tabla con estas fueron las horas del día y estos fueron los tiempos que obtuve. Una cosa así, bueno, no les estoy pidiendo esto, si usan Waze les va a aparecer una cosa como esta, pero si no, nada más o menos a qué horas calcularon y dónde se ubican, ¿no? Una representación. ¿Cuál es la vía en donde van a trabajar y cuáles son los tiempos que obtuvieron, ¿no? De hecho, ya podrían trazar esta curva de oferta. ¿Sale? Si lo quieren ir haciendo para que resuelvan sus dudas y si no, bueno, pues veremos la curva de demanda y vamos avanzando. ¿Sale? Sí, sí. Entonces, el tramo de que vamos a estudiar puede ser cual sea, ¿Sí? cualquier parte de la ruta. Ok. Sí, de preferencia que sea como de 5 kilómetros, ¿no? Para que más o menos los tiempos sean de 10, 15 minutos, no agarran tramos muy cortos, porque pues les va a salir de 1 minuto y pues o sea, es una escala muy pequeñita y no nos permite trabajar, ¿no? Entonces, si de 5, 10, 15 kilómetros, eso les permite ver ciertas cosas, ¿no? Si lo hacen muy chiquito, pues no van a ver nada. O sea, no digo que no lo hagan, pero no van a ver nada, ¿no? Tienes que usar un microscopio para eso. ¿Sale? Entonces nos vemos mañana. Gracias. Gracias y hasta luego. Gracias, Inge. Hasta mañana.